Bienvenidos y bienvenidas a Informa Talks, el podcast donde conversaremos sobre la informalidad. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo INSEAD, liderado por la Universidad Autónoma de Madrid, que conecta a investigadores, instituciones, empresas y actores sociales de Europa y América Latina para repensar la informalidad en el mundo actual. Informal Talks. Síguenos por el otro sendero. En los últimos años, las plataformas digitales se han convertido en un actor central del mundo del trabajo. Uber, Rappi, Glovo, Upwork, nombres que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Pero detrás de esa inmediatez y de esa promesa de flexibilidad aparecen también nuevas preguntas. ¿Qué tipo de empleo están generando? ¿Qué pasa con los derechos laborales, la seguridad social o la representación sindical cuando el empleador es un algoritmo? Para entenderlo, conversamos con Pablo Granovsky, sociólogo, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Moreno y la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Pablo es, además, consultor en tecnología, trabajo y educación en la Fundación UOCRA y director de formación del ITRAS. Bienvenido, Pablo. Dale, muchas gracias. Vamos a explorar con él qué significa trabajar en esta nueva economía digital, qué papel tienen los sindicatos, las políticas públicas y cómo podría construirse una transición tecnológica más justa. Pablo, como primera pregunta, nos gustaría que nos ayudases a entender de qué hablamos cuando hablamos de la economía de plataformas. A veces metemos en el mismo saco toda esta nueva realidad y, sin embargo, detrás de ella hay distintos tipos de plataformas, de reparto, de trabajo freelance, de microtareas, incluso las que utilizan las empresas tradicionales. ¿Podrías contarnos brevemente qué tipos de plataformas existen y en qué se diferencian entre sí? Sí, mira, primero una aclaración institucional o desde dónde estoy hablando y el equipo al que pertenezco de investigación. A ver, ahí nombraste el ITRAS. El ITRAS es un instituto de Ciencias Sociales del Trabajo y Acción Sindical. Interesa esta aclaración porque combinamos lo que es el desarrollo académico y de investigación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es una parte del ITRAS, y la otra, el otro socio, es la Fundación UOCRA. La Fundación UOCRA es una entidad que pertenece al Sindicato de la Construcción de Argentina, es un sindicato muy importante por el peso de la industria de la construcción en el país, por su impacto en el empleo, etcétera, y también le da otro anclaje a la cuestión académica. Entonces, hablamos desde un lugar académico sindical, llamémoslo. Desde ahí es de donde pensamos la cuestión de las plataformas y, sobre todo, que es lo que nos interesa destacar, pensar las condiciones de trabajo, como vos nombrabas, en ese contexto. ¿Qué entendemos por economía de plataformas y qué tipificación podemos hacer que sea útil, ¿no? A ver, yo diría que estamos en un cambio. Uno, para poder pensar todas estas cuestiones, tiene que tratar de entender el momento histórico en el que está, esto que hoy se está llamando capitalismo 4.0, se habla de la cuarta revolución industrial. Bueno, hay una transformación profunda que viene a dar respuesta a crisis de los modelos tradicionales de desarrollo económico, modelos industriales hegemónicos en el siglo XX, como la experiencia fordista, taylorista, esos procesos de trabajo, esas formas, ¿no?, de organización del trabajo que fueron muy importantes en el siglo XX. Me parece que lo que caracteriza a la economía de plataformas y a este nuevo universo económico a nivel global tiene que ver con la gestión de datos. O sea, el nuevo insumo organizador del trabajo tiene que ver con la gestión de los datos y de la información. Sobre esa base es que se estructuran distintos tipos de plataformas. Y yo creo que es producto esto de la sucesión de tres crisis, ¿no? O sea, la crisis de los años 70, la crisis de este sistema fordista
que se originó con la crisis del petróleo en el 73, pero que puso en crisis las formas de producir, la institucionalidad global, una serie de elementos importantes. Segundo, me parece también la crisis de las .com en fines del siglo pasado, principio de este, y me parece que la crisis del 2008 es un tercer elemento que configura o que colabora con la emergencia de lo que son de lo que hoy podemos llamar economía de plataformas. Dentro a ver, lo común, me parece, lo transversal a los distintos tipos es esta cuestión de la gestión de los datos como organizadora del proceso de trabajo. Ahí me parece que es el elemento distintivo, ¿sí? Ahora, vos tenés desde plataformas, llamémoslas publicitarias, como Google, ¿no? Como Facebook, tenés otras más de tipo que tienen que ver con la gestión industrial, o sea, hay todo una reconversión de los procesos industriales y hay plataformas que también colaboran en esa gestión. Después tenés otras como Amazon, ¿no? que son plataformas de la nube que podemos llamar, plataformas esto también, importante, Netflix, Spotify, que son lo que antes eran productos tradicionales, ahora se transforman en servicios, ¿no? Entonces, lo que antes era, vos sos muy joven, pero lo que antes era el videocassette, exacto, y lo que era en la música el CD, sí. Hoy asumen este formato. Es otro tipo de formato. Y después voy a tomar lo que algunos autores modernos denominan las plataformas austeras. Me parece que ahí hay un gran interés porque es donde aparecen todas estas cuestiones de los riders, del Uber, ¿no? Donde se juegan un poco el deterioro de las condiciones de trabajo y lo que puede ser la precarización de los acuerdos de sociedades salariales, que acá en Europa era muy común, y que está atentando un poco contra eso, ¿no? Así sintéticamente traté de nombrarte eso. Claro, y ahora que estamos hablando del concepto del trabajo, en tus investigaciones señalas que el cambio tecnológico no necesariamente destruye el trabajo, sino el empleo, sino que lo transforma, ¿no? Pues cambian elementos como las cualificaciones o los propios procesos de trabajo. Hoy sí que vemos, a día de hoy, que estas plataformas digitales están reorganizando este mundo laboral. Entonces, ¿cómo encaja este fenómeno dentro de tu mirada sobre el cambio tecnológico? ¿Crees que esta uberización del trabajo marca una ruptura o más bien una evolución de la informalidad tradicional? Bien, yo ahí está muy bien. Yo haría una distinción. A ver, vamos primero a la cuestión de por qué este planteo del trabajo. En general, yo creo que tengo 53, creo que ya voy por tres momentos en mi vida donde se hicieron famosas las consignas sobre el fin del trabajo, sí, que la tecnología iba a acabar con el trabajo. En general, lo que vemos en esas reformulaciones del capitalismo, lo que es por ahí destrucción completa de una parte de trabajo, emergencia de surgimiento de nuevos empleos completos, pero en realidad una gran reconversión de las ocupaciones existentes. Me parece que lo que estamos viviendo es que más que una destrucción de ocupaciones, lo que está habiendo es una reconfiguración al interior de esas ocupaciones en cuanto a sus funciones y a sus calificaciones profesionales. Me parece que va por ahí. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque me parece la política pública que actúe, la acción estatal, los actores del mundo del trabajo que intervengan sobre esto, si tu diagnóstico es se acaba el trabajo y los algoritmos y los robots nos van a reemplazar, es un diagnóstico, me parece que eso hay que matizarlo, sí, y hay que ver la complejidad de las transformaciones del trabajo. ¿Sí? Me parece que por ahí
era un tema. La otra cuestión que tiene que ver con si el Uber, si la uberización, como nombraste recién, sí, yo haría una distinción ahí entre Europa y América Latina. Me parece que no podés pensar el proceso de uberización o de plataformización, etcétera, sin entender tu estructura productiva y tu mercado de trabajo previo. La configuración productiva y laboral de América Latina es distinta que la de Europa. A mí me parece que en Europa, sí, estas modalidades están poniendo en cuestión los parámetros de las sociedades salariales que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial y que en Europa lograron muchísima institucionalidad y fortaleza. Esto interpela, cuestiona esas relaciones laborales, los derechos laborales históricos y sólidos que había. Bueno, estas modalidades lo ponen en cuestión. En América Latina te agrego a eso, o sea, eso pasa, pero como el componente de sociedad salarial es más acotado y vos tenés mucha, lo que nosotros llamamos informalidad estructural, o sea, mucho trabajo de sobrevivencia, de vivir al día, de necesidad de inventarse un puesto de trabajo para vivir lo que los argentinos llamamos vivir de changas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la economía en nuestros países no genera los puestos de trabajo para cubrir a toda la población, entonces queda una población excedente que tiene que vivir de alguna manera. ¿Cómo lo hace? Se inventa un puesto de trabajo. El deterioro de los que están adentro y el problema de los que están afuera te complejiza la uberización, y eso opera sobre esa realidad ya fracturada, ¿no? ¿Qué sucede si no hay políticas públicas, si no hay un Estado que regule, si no hay actores sindicales y empresarios que tomen conciencia de esto y que puedan generar algo que nombraste al principio, una transición tecnológica justa? Lo que va a pasar es que estas brechas que yo te comento se amplían. Claro. Entonces vas a tener en países como la Argentina el desarrollo tecnológico concentrado en un segmento de la población y de las empresas y una gran parte excluido. Acá me parece que en Europa lo que tenés es del segmento incluido se empieza a deteriorar o erosionar sus derechos históricos, ¿no? En América Latina tenés eso más el problema estructural, me parece. Totalmente, y es muy interesante hacer esta distinción entre Europa y Latinoamérica. De hecho, podemos seguir un poco con esta visión. Muchos trabajadores de estas plataformas valoran la autonomía o la flexibilidad que le da el trabajar en estas plataformas, pero también denuncian esa inestabilidad en los ingresos o una falta de protección social, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, y podemos seguir con esta distinción entre América Latina y Europa, ¿qué efectos concretos crees que está teniendo esta economía de plataformas sobre las condiciones laborales y sobre la calidad del empleo? Sí, un deterioro, o sea, a priori la situación actual es de deterioro de las condiciones laborales. Lo que me parece es que en el caso europeo, la pelea, o sea, acá tenés, no sé cómo lo llaman acá, pero allá tenemos relación de dependencia y los autónomos o los trabajo independiente. Bueno, me parece que acá la defensa, sobre todo en estas situaciones de los trabajadores en relación de dependencia y de mantener sus condiciones, es un eje muy importante. Allá en América Latina tenés eso, pero al tener todo el otro sector, que también lo llamamos de autoempleo precario, es un modo de definir ese sector independiente, pero de sobrevivencia. Me parece que la regulación ahí estamos en un debate fuerte, no resuelto, sobre cómo poder abarcar estos dos universos, garantizando protección social, garantizando regulación del proceso de trabajo y cuidado de las condiciones de trabajo. Es complejo porque en general los que están en relación de dependencia, en una economía registrada, etcétera,
tienen a los sindicatos a su favor, están organizados, lo otro está mucho menos. Entonces, esa pelea es difícil. Sí creo que tenemos que ir, por lo menos en América Latina, no me juego a hablar por lo que pasa en Europa, porque, bueno, con mucho respeto de eso, me parece que tenemos que escuchar, sobre todo, como dije al principio, yo vengo soy investigador, pero en el marco de un sindicato tradicional de Argentina, formado en las lógicas que hablábamos antes, de los modelos industriales y del sindicalismo en un modelo industrial. Me parece que frente a esta nueva realidad nosotros tenemos que tratar de entender esa demanda de flexibilidad, es una demanda genuina, ¿no? Los sectores jóvenes valoran eso y hay que tenerlo en cuenta, pero ver el modo en que eso no sea algo incompatible o excluyente respecto de la protección social, el cuidado de los derechos, los pisos mínimos de garantías sociolaborales que tengan, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el debate es ese. Yo creo que hay que buscar, hay que jugar acá en los grises, no hay que ser ni extremistas ni dogmáticos, hay que cuidar los derechos, porque para eso estamos los que venimos del ámbito sindical, pero también entender las nuevas realidades y, bueno, y aproximarnos a este nuevo sujeto que plantea otras demandas, otras ritmos de trabajo, horarios de trabajo, otra estructuración de la jornada. Bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Totalmente, y relacionado con esto que comentas, ¿no? Y algo de lo que cada vez se está hablando más, ¿no? Este concepto de informalidad digital, ¿no? De trabajadores que están conectados a plataformas globales, pero que están fuera del sistema de la seguridad social o de la formalidad. Relacionado con esto, ¿consideras que las plataformas están ampliando esa brecha entre el trabajo formal y el informal? Sí, de eso no tengo duda. Lo están haciendo, o sea, en el contexto actual, a esas realidades previas que te conté yo, tanto europea en cuanto a crisis de sus sociedades salariales, como de América Latina, que además de esa crisis está todo el problema estructural. Me parece que hoy el cambio tecnológico y esta gestión, esta economía digital y de plataformas, lo que hace hoy es ir ampliando esas brechas. Nosotros, hay algo que hasta ahora no te nombré, nosotros tenemos una apuesta fuerte en la OIT y en participar desde el lado de la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, tiene una agenda global, donde, por ejemplo, este año nosotros participamos en el desarrollo de 2 documentos, uno sobre informalidad, tratando de encontrar un lenguaje común para abordar el tema, y otro sobre economía de plataformas, tratando de encontrar modos de regulación en estos contextos tan heterogéneos como el que te digo. En ese sentido, me parece que hay varios debates que ahí se dieron. Primero, me parece, hay una noción de intermediarios donde se desdibuja la figura del empresario, ¿no? O sea, acá hay alguien que realmente no es el algoritmo, o sea, acá hay empresas que organizan el proceso de trabajo. Para nosotros la organización del proceso de trabajo es algo distintivo de la relación laboral. Y entonces que muchas veces de alguna manera encubren una relación laboral bajo el formato de lo que podría ser una relación comercial, ¿sí? Entonces me parece que en ese aspecto esos debates hay que darlos, ¿no? Identificar esto y ver qué formas de alguna manera hacer transparentes las relaciones laborales, y asociado a eso aparece otro concepto en el debate internacional, que es la transparencia algorítmica, que el trabajador pueda tener acceso a él, se lo juzga o se organiza y se lo categoriza en función de ciertos parámetros que él desconoce. Entonces,
acá no es que es un algoritmo mi contraparte es un empresario, mi contraparte es un patrón. Hay un formato ahí de relaciones laborales mediado por el algoritmo, pero que se traduce en un modo de control del proceso de trabajo. Bueno, me parece que de algún modo desde el lado de los trabajadores tiene que haber acceso, ¿no?, a saber con qué criterios se los juzga, se gestiona sus actividades, etc. Entonces, me parece que es parte de la discusión actual, ¿no? Esto. Totalmente, totalmente. Le iba a preguntar sobre pues qué diferencia puede haber entre el trabajador informal tradicional, ¿no?, y este nuevo trabajador digital, que puede depender a veces de un algoritmo, pero yo no sé si quieren matizar algo más, pero... Sí, mira, el tema es este, vuelvo a lo mismo. En esos dos universos, me parece que en aquel trabajador, pensemos en la trayectoria laboral del trabajador, aquel trabajador formado en esa sociedad salarial, hoy se encuentra frente a alguien que pone en cuestión sus condiciones de trabajo y sus derechos laborales, y que a la vez de alguna manera le organiza de otro modo, menos transparente, su proceso de trabajo. Eso es una. En el caso de la informalidad más estructural de América Latina, me parece que también es a esta economía de changas, ¿no?, de ver cómo sobrevivo, cómo vivo al día, cómo me gano un dinero o sea, no puedo ahorrar, no puedo proyectar, ese es el perfil de esta informalidad. Me parece que lo que está ocurriendo es que estas plataformas, frente a esa cantidad de gente que está excluida, lo que hacen es, bueno, aprovechar esa situación y de alguna manera que se recicla esa informalidad bajo otro formato, otras condiciones, pero sigue siendo... sigue teniendo los componentes de esta informalidad estructural que nombré, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Tus trabajos sobre formación profesional y actores sectoriales muestran la importancia de las instituciones, ¿no?, en la gestión de este cambio tecnológico del que venimos hablando. En este nuevo contexto, ¿qué papel pueden jugar los sindicatos o los centros formativos, incluso las empresas, para acompañar a los trabajadores de plataformas? Bien, a ver, sí, nosotros planteamos antes esta idea de transición tecnológica justa, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Que estamos de acuerdo con el avance tecnológico, lo vemos como algo que viene y se viene instalando, que el problema no es luchar contra eso, sino garantizar que podamos hacerlo con todos adentro. Claro. Esa es un poco la mirada, y en eso el sindicalismo me parece que tiene mucho que jugar. Nuestro instrumento político, para llamarlo de algún modo, es lo que llamamos tripartismo, o sea, el Estado, los representantes empresarios y los representantes sindicales, en diálogo social y también en tensión, pero es en el marco de ese diálogo y dándole institucionalidad a ese diálogo, cómo nos parece que es la mejor forma de gestionar esa transición tecnológica, ¿sí? Y en eso, bueno, nosotros participamos en esto que te contaba de la OIT. Hay dos consejos, el Consejo Sindical Internacional y Americano, CCI, CCA, del que nosotros participamos. Son organizaciones internacionales de trabajadores que participan después en la discusión de la OIT. Y bueno, fue muy importante porque pudieron unificar y llegar a la Conferencia Internacional del Trabajo, que fue en junio, con posiciones unificadas y dando mucho la pelea. Para ver la complejidad de la cuestión entre trabajadores y empresarios, bueno, y los propios estados. A ver, nosotros hoy vemos que Estados Unidos y China están en una guerra comercial muy fuerte. Bueno, en esto están los dos de acuerdo. Es decir, contra el trabajador. No quieren regulación, no quieren protecciones sociales, no quieren. Es un tema importante porque nos plantea una geopolítica complicada, sobre todo en materia de derechos laborales, etc.
cuento esta anécdota de lo de la OIT. ¿Cómo funciona la OIT? Se vota ahí y la OIT en sus conferencias lo que genera son recomendaciones que orientan las políticas públicas. O sea, cada país después dice, me adhiero, entonces lo traduzco en políticas públicas, tomo eso como un horizonte para orientar mis políticas públicas. O algo más vinculantes, que son los convenios. Entonces ahí el país adhiere a ese convenio, ¿no? Y tiene que adecuar su normativa a esa dinámica, ¿sí? Había una pelea importante porque los empresarios no querían que sea un convenio justamente por este carácter vinculante. Bueno, hubo toda una discusión y se llegó a que sea un convenio a la vez con una recomendación, ¿no? Pero el eje es un convenio. Eso fue un avance importante en función de colaborar en procesos de regulación y procesos de mejora normativa de estas condiciones de trabajo que hablamos. Así que bueno, en ese aspecto fue un avance, ¿no? Qué interesante. Pues también relacionado un poco con eso, parece que dentro de las nuevas generaciones sí que existe cierta desafección por las instituciones. Sí. Lo podemos comprobar. Sí. Entonces, ¿cuál crees que será el papel de la negociación colectiva en el trabajo del futuro? Bien, para mí va a ser muy importante, pero tiene... Lo que estamos viendo es que se está reformulando. Como dije antes, si tomamos un periodo histórico más largo, ese sindicalismo formado en la etapa industrial, fordista, bueno, sí. Era una cosa, ¿no? Y dio lugar a lo que fueron las sociedades salariales de la posguerra, con grandes avances en materia de derechos. Pero hoy la realidad es mucho más heterogénea y compleja. Sí. ¿Por qué es más heterogénea y compleja? Porque lo que se da... A ver, como te dije antes, no me quiero meter en el tema europeo porque no es lo que domino, pero sí te lo puedo garantizar para América Latina. Vos tenés como dos movimientos. El movimiento que va por la transformación tecnológica profunda, ¿no? Todo esto, lo que dije al principio, la revolución 4.0, la revolución industrial 4.0, toda la economía digital y de plataformas, bueno, una serie de innovaciones muy fuertes que se dieron en los últimos 20 años, pero que opera sobre estructuras productivas y laborales fracturadas, o sea, con fracturas previas, con segmentaciones previas. Eso lo que hace es aumentar las brechas y la heterogeneidad, ¿sí? Claro. Eso que hace que para las políticas públicas y para los propios actores sea mucho más complejo integrar eso, ¿no? Entonces, hoy el sindicalismo, la agenda sindical, está tratando de ayornarse a esa complejidad. Seguir con los parámetros de las sociedades homogéneas de hace 30, 40 años no sirve. Entonces, ¿y qué es lo que aparece? Estas cuestiones que vos comentabas. Tenés trabajadores que quieren flexibilidad horaria, pero también quieren estar protegidos. Bueno, hay que dar respuesta a esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ese es el desafío un poco para el actor sindical, me parece, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y Pablo, ya para cerrar, ¿vale? A modo de conclusión y mirando un poquito hacia el futuro, ¿qué tipo de regulaciones o de políticas públicas consideras que son necesarias para integrar el trabajo en plataformas dentro de un sistema laboral más justo y más sostenible? Bien. Incertidumbres, no es que tengo certezas de eso. A ver, algunos lineamientos. Me parece que en materia de regulaciones es tratar de resolver estas tensiones, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo en relación de dependencia? ¿Qué pasa con el trabajo autónomo? ¿Cómo podemos garantizar pisos de equidad, de protección, de derechos laborales para todos? Entender las especificidades de cada país y de cada región. No es lo mismo Europa que América Latina. Hay que entender esas problemáticas. Y en ese sentido te voy a hablar solo de América Latina, ¿sí? Me parece que ahí tenemos que tener... había hace mucho una discusión entre políticas focalizadas o políticas universales, ¿no?
Me parece que ahora de algún modo, dada esta heterogeneidad, hay que dar algún tipo de universalidad o escala de política universal, pero a políticas más focalizadas. ¿Por qué digo? Porque vos tenés universos de trabajadores distintos. Entonces, voy a necesitar parámetros transversales para todos que garanticen esos pisos, pero después tengo que hacer un trabajo de política pública específico sobre, vamos a hacer, aquellos trabajadores más dinámicos, que estén más calificados, etcétera, de aquellos trabajadores, por ejemplo, provenientes de la informalidad estructural. Hay que ir con políticas distintas. Me parece que la focalización, teniendo parámetros y escalas de política universal, pero entendiendo esta segmentación, es una clave. Pensar, o sea, a ver, el concepto es esto: seguir pensando en sociedades homogéneas, como por ahí hace 50 años, y ni hablar, o sea, la homogeneidad europea es muchísimo mayor, aunque no es lo mismo que en la época fordista, pero la que tenés en América Latina. Entonces ahí tenés fracturas sociales mucho más marcadas. Entonces no hay manera de pensar las políticas públicas como algo universal y transversal dirigido a una sociedad homogénea. Entonces me parece que la política pública tiene que reconvertirse a actuar pensando en estas segmentaciones, siempre en un sendero, esto hay que aclararlo, de lo informal a lo formal. No es segmentar para reforzar las asimetrías que existen, sino para achicar esas asimetrías y permitir que los sectores que están con menos calificaciones, peores condiciones de trabajo, etcétera, puedan justamente hacer esa transición tecnológica hacia parámetros más homogéneos, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Pues Pablo, después de escucharte, ya nos está quedando claro que el trabajo en nuestros días se está reconfigurando, ¿no? Y que las plataformas digitales forman parte de este proceso, ¿no? Nos van a aportar innovación, conectividad y nuevas oportunidades, pero también riesgos, ¿no? En desigualdad, en fragmentación o incluso en informalidad. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vos. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y a ustedes por escucharnos, y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Informal Talks, el podcast del proyecto europeo INSEAD. Muchas gracias por escucharnos y no olvidéis suscribiros para no perderos los próximos episodios. En este podcast participamos, en la parte técnica, Adrián García Cuadrado y Pablo García León, y en la producción, Javier Vaquero, Nuria Laguna, Laura Vidal y yo misma, Esther Alarcón. Hasta el próximo episodio. Sed muy formales o no tanto.